acá hasta aquí. Y la otra línea terminal aquí. Y ya en su manual tienen quiénes forman eso. Se van a unir acá y cuando se unen van a formar al estrecho superior de la pelvis o entrada de la pelvis. Entonces, de ese estrecho hacia arriba, toda esta región va a ser la pelvis falsa. Y del estrecho nos metemos y entonces esta es la pelvis verdadera o pelvis menor o cavidad pélvica. Entonces nosotros a esa cavidad pélvica le hemos descrito tres estrechos. Un estrecho superior o entrada de la pelvis, un estrecho inferior o salida de la pelvis y acá solamente hemos descrito un estrecho medio. Pero ustedes van a ir viendo que al hacer la planimetría pues no solo hay un estrecho medio, pero el que describimos es importante porque es el estrecho de las mínimas dimensiones pélvicas que se necesita para que el niño pueda pasar y salir de la mamá. Bien, entonces a cada estrecho le vamos a describir planos, ¿verdad? Y ya sabemos que entonces vamos a tener acá, ahí, no lo puedo agarrar bien. Este es el diámetro anteroposterior del estrecho superior, así. Luego, este es el diámetro transverso del estrecho superior. Y hay dos, así, diámetros oblicuos del estrecho superior. Ustedes ya saben de dónde a dónde se traza. Bien. Luego vamos a seguir con los otros dos diámetros anteroposteriores del estrecho que los describimos en el estrecho superior acá, que yo ya se los había mencionado. Que vamos a tener aparte del diámetro anteroposterior del estrecho superior, ¿verdad? Vamos a tener dos más. Los tres se trazan desde la sínfisis del pubis al promontorio del sacro, pero en la parte anterior es donde cambia la posición. Entonces, el primero ya saben que va desde el borde superior al borde del sacro. El siguiente sabemos que viene desde la parte más prominente de la cara posterior o la cara interna de la sínfisis del pubis, y ese es el conjugado obstétrico. Y el último viene desde el borde inferior de la sínfisis del pubis, siempre hasta el promontorio, que es el conjugado diagonal. Entonces aquí lo voy a repetir otra vez. Diámetro anteroposterior del estrecho superior de la pelvis, luego en medio diámetro o conjugado obstétrico y abajo diámetro o conjugado diagonal. ¿Sí? Vale. Entonces quiere decir que aquí es del estrecho superior de la pelvis, el otro en medio es el obstétrico y el otro acá es el diagonal. Vale. Ahora, luego tenemos en el estrecho medio, ¿verdad? El diámetro anteroposterior del estrecho medio lo trazo coincidiendo aquí adelante con el punto del conjugado obstétrico, pero recuérdense ustedes que voy a llegar a la cara anterior de ese 3, o sea acá. Si este es 1, 2, 3, quiere decir que va a ser así. Ese sería el diámetro anteroposterior del estrecho medio, ¿sí? Allí, así. Vale. Luego vamos a tener aquí, entre las espinas, a ver, aquí, allí lo toman, entre las espinas el diámetro transverso del estrecho medio, ¿sí? O diámetro interespinoso o biespinoso. Damos.
Y el diámetro oblicuo, ¿se acuerdan cómo lo trazábamos? Desde el borde inferior de una articulación sacroilíaca hasta el centro de la membrana o del agujero obturador del otro lado, ¿verdad? Y ese iba a ser el diámetro oblicuo del estrecho medio. Bueno, ahora vamos al estrecho inferior. Y entonces en el estrecho inferior, otra vez coincidiendo, miren, con el borde inferior de la sínfisis del pubis, ¿verdad? Acá, pero ese va hasta, ¿ve? La punta del coxis. Entonces este es el diámetro anteroposterior del estrecho inferior. Luego vamos a tener, a ver, lo vamos a tomar así para que lo vean desde ahí. El de las tuberosidades, a ver, vuelta. Acá el de las tuberosidades, el diámetro transverso del estrecho inferior o diámetro bituberoso o intertuberoso. Y el diámetro oblicuo, se recuerdan ustedes que se traza desde la intersección de los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso, ¿verdad? Hasta la mitad, ¿verdad?, de un ramo isquiopúbico. O sea, que digamos que podría estar aquí así. A ver. Si aquí estuviera en los ligamentos, así. Diámetro oblicuo del estrecho inferior. Allí. Va. Entonces, ¿qué se puede preguntar de todos esos diámetros? Identifique el diámetro señalado. ¿De dónde a dónde se extiende el diámetro señalado? ¿O entre qué estructura se extiende el diámetro señalado? ¿O a qué estrecho pertenece el diámetro señalado? ¿Estamos? Bien. También les decíamos que podemos hacer una diferenciación de las pelvis por sexo, entre lo masculino y lo femenino. Entonces decíamos que primero, una es más pesada que la otra, ¿verdad? Pero en lo que más nos fijamos es en la forma del estrecho superior. Siendo en la mujer, ¿verdad?, la que tengo aquí en mi mano derecha, de forma ginecoide. El estrecho superior de la pelvis femenina es de forma ginecoide. Y a la izquierda tenemos una pelvis masculina, cuya forma del estrecho superior es por lo general de aspecto androide. Bien, la otra cosa para ver eso también es adentro en la cavidad pélvica, las espinas, ¿verdad?, son más separadas. Miren, en la pelvis femenina las espinas son más separadas y en la pelvis masculina son más cercanas. ¿Sí? Vale. Y finalmente nos vamos a los ángulos subpúbicos. En el hombre el ángulo subpúbico es cerrado, ¿verdad? Es cerrado. Y en la mujer es amplio. Es amplio. Aquí es bien agudo. Miren, cerrado y aquí es amplio. El ángulo subpúbico es amplio en la mujer y es estrecho o cerrado en el hombre. Entonces, de esa manera, ¿qué podemos poner? Imagínense que le ponemos un código aquí y le ponemos, escriba el código que corresponde a una pelvis masculina. Cualquiera que sea aquí, letra, número, lo que sea, o escriba, ¿verdad?, el código que corresponde a una pelvis femenina, ¿verdad? O ponemos así y les ponemos por la forma del estrecho superior, cómo clasifica la pelvis señalada, o por la distancia entre las espinas ciáticas, cómo clasifica según el sexo, ¿verdad?, la pelvis señalada, o por el ángulo subpúbico, cómo clasifica la pelvis señalada. ¿Estamos?
Entonces ya les dije, las claves básicas: estrecho superior, distancia entre las espinas y el ángulo subpúbico nos determina el sexo de las pelvis. Esta es mujer, estrecho superior de forma ginecoide, espinas separadas y el ángulo subpúbico amplio. Y en el hombre, estrecho superior de forma androide, espinas más cercanas y ángulo subpúbico es más cerrado. Bien. Bueno, eso es con respecto a las pelvis óseas, ¿verdad? ¿Qué había otra cosa de las pelvis? Filmaron la cuestión como les marqué los diámetros, ¿verdad? Entonces sigamos aquí. Bien. Pelvis es recto, va. ¿A nivel de qué? Ahí lo tienen en el manual. Bien. Adentro, ¿verdad? Adentro del recto encontramos pliegues mucosos, pliegues transversales y pliegues longitudinales. Entonces, los pliegues transversales del recto, ¿verdad? Ahí los tienen. Eso se llama válvulas de Houston, ¿verdad? O pliegues semilunares, ¿sí? O pliegues transversales del recto. Por lo general son 2 o 3, ¿ven? Estos que tenemos aquí. Luego, los pliegues longitudinales ya que tenemos al final. Miren, allá en el conducto anal, ¿ve? Esos, ¿se acuerdan que se los puse? Esos son las columnas anales. El espacio entre las columnas son los senos anales y la base de las columnas se va a llamar válvulas anales. Si yo trazo una línea en la base de las columnas, esa línea se